Bienvenidos buscadores de la plenitud y la prosperidad a un nuevo episodio de Finanzas del Alma. Hoy, Julie y yo nos vamos a sumergir en el tema que más nos preguntan en nuestras sesiones de coaching, que es ¿cuándo es el momento correcto de soltar la jaula dorada? Hola, Hazel. Y es la pregunta del millón, porque detrás de esa jaula dorada hay un sueldo seguro, un colchón de comodidad, hay estabilidad que la mente lógica se niega a abandonar. Hoy vamos a hablar de ese momento épico, dejar el empleo para emprender. Y yo, como consultor financiero, les digo desde ya que la emoción es hermosa, pero la hoja de cálculo tiene también que ser tu mejor amiga en este viaje. Exacto. Definitivamente es el perfecto equilibrio entre el alma que clama por su propósito y la finanza que gritan por la seguridad. Porque el alma te da la visión, ¿cierto, Julie? Pero la estrategia financiera es la que te da el oxígeno para mantener esa visión viva durante los próximos meses. Totalmente, Hazel. Ahora, Hazel, cuando hablas con la gente, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el principal bloqueo del alma que ven a la hora de dar ese salto y emprender? Mira, definitivamente es el miedo a la escasez, ya que es una creencia muy arraigada de que el dinero solo viene de una fuente segura y es tu jefe o el trabajo. Romper con ese condicionamiento, con esa lealtad invisible a la seguridad, es el primer trabajo holístico. Hay que definitivamente reescribir una historia en nosotros y recordar que nosotros somos la fuente de nuestra abundancia. Súper. Yo agregaría a ese trabajo del alma, y yo como con mi bisturí financiero, que hay otra forma también de apaciguar ese miedo a la escasez es con los números concretos, ¿sí? En realidad, la idea también en este episodio es que poder comprender que no es solamente un salto de fe, sino también es un salto medido. Me encanta lo que dices, eso del salto medido. Entonces, Julie, si alguien está escuchando esto en su vehículo a punto de entrar a su oficina y con el alma con ganas de explotar y salir a emprender, ¿cuál es la primera cosa que deben tener en su plan financiero? Desde mi experiencia, el fondo de oxígeno del emprendedor, que no solamente es dejar un fondo de emergencia para sostenerse a los primeros meses, el negocio y la persona, sino también estimar cuánto se necesita y, muy importante, cómo cubrir esos gastos fijos de tu negocio. Y yo les diré cómo asegurarse de que ese tiempo de oxígeno lo inviertan en la acción más alineada y no con la parálisis análisis. Porque un emprendedor con las finanzas claras puede enfocarse en lo más importante que es crear. Correcto, Hansen. En resumen, vamos a hablar también de cuándo es buen momento de dejar la nómina, dos, cómo separar las finanzas personales del negocio y el tercer punto, ¿por qué tu primer inversor tienes que ser tú mismo? Así es. Prepárese para este profundo y práctico viaje. Si estás soñando con dejar ese escritorio, este es el episodio que te da un permiso del alma y la estructura de la mente. Comenzamos con la hoja de rutas para tu libertad y dar ese paso. Así es. Cuando el alma empieza a susurrarte que es momento de cerrar un ciclo laboral y emprender otro camino, hay tres puntos esenciales que marcan ese llamado interior. Y les voy a dejar desde mi mirada holística y energética. La primera sería ser honestos con nuestra alma. Antes de tomar cualquier decisión, el alma o nosotros, tu yo, te pide una verdad. Y sería muy bueno que te preguntes, ¿estoy creciendo aquí o solo estoy sobreviviendo? Porque cuando el cuerpo se cansa, la motivación se apaga y sientes que ya tus dones no florecen, es una señal de que tu energía ya no pertenece a ese espacio. El segundo punto es el coraje en el corazón. Y esto no quiere decir que la renuncia es un escape, sino es elegirte, ya que el alma necesita coraje para soltar lo conocido y dar un paso a lo auténtico.
En ese momento es probable que el miedo aparezca y sí, aparece, pero también la intuición te muestra cuál es el camino. Ahí es donde hay miedo y deseo al mismo tiempo, pero hay lo que escuchamos en muchos lugares que se llama propósito. Y por último punto, o el tercer punto que les dejo, es que hay que tener fe en ese propósito. Y es dejar, ok, si dejamos un trabajo sin fe, es como un salto al vacío. Por ello, debemos tener un propósito claro para poder lograr una expansión con ese nuevo objetivo. La fe es la certeza de que la energía que te guía sabe más que tu mente. Y cuando alineas tus talentos con tu propósito, generalmente el universo empieza a sostenerte de formas inesperadas. Y eso es como cuando te llama un amigo y te dice, mira, hazme esto, y por ahí recibes una primera puerta o una primera oportunidad. Recuérdense que nuestra alma no quiere estabilidad, sino plenitud. Y en tu caso, Julie, desde el punto de vista financiero. Bueno, cuando estuvimos hablando de este episodio, primero que nada, yo diría que un 70-80% o la mayor parte tiene que ver con lo que comentas, Hace, ¿no? El propósito, tener fe en que se va a dar, porque cuando lo hacemos desde el miedo, pues así tengamos muchísimos puntos por hacer y lo realizamos, realmente no vamos con la confianza que se necesita. Entonces, si se tomó nota de estos aspectos que Hazel menciona, yo les diría que esto es la base de todo. Ahora, ¿cuál es el complemento? Desde mi punto de vista ya del mundo material, yo les diría que tres aspectos, lo que conversamos antes, ¿sí? Primero, ¿cuándo es buen momento para dejar la nómina? Cuando ya tienes un soporte financiero, tengas ahorros o una fuente de respaldo que te permita sostenerte mientras el negocio comienza a generar resultados. Lo segundo, ¿cómo vas a separar tus finanzas personales de las del negocio? Bueno, desde el día uno es súper importante no mezclarlo, porque si no se pierde claridad sobre la rentabilidad verdadera del negocio y se termina utilizando más dinero del necesario. Entonces es importante tener cuentas separadas, eso da control y da visión. Por último, como tercer punto, tú eres tu primer inversor. Debes creer en tu idea, invertir en ella y mostrar compromiso. Solo así puedes atraer el apoyo y la confianza de los otros. En resumen, desde el punto de vista material, emprender no es solo un camino de acción, también es un proceso de conciencia. Planificar no le quita emoción al sueño, le da dirección. Exactamente, estoy súper de acuerdo contigo. Y escuchándote a ti, Julie, recuerdo cuando fue mi momento, y mi momento fue, dije, ya no más. Y hablamos en un momento tú y yo, me ayudaste a alinear mi propósito. En ese momento era una tienda de mascotas, una tienda de artículos para mascotas, y tú me ayudaste a hacer todo ese dibujo, y eso me permitió tener un colchón de dinero o un ahorro de dinero que por mucho tiempo me permitió estar a flote. Ahora en tu caso, Julie, ¿cómo fue que tu caso? Sí, yo recuerdo muchísimo para ya cerrar el tuyo, nosotros siempre nos hacíamos en esa lluvia de ideas, ¿no? Ujú. ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Qué es lo que sabías hacer? A ti te gustaban mucho los gatos y en ese momento surgió una sincronía para poder hacer un emprendimiento basado en eso y tú le dedicabas muchísimas horas justamente por lo que tú misma comentabas antes, que te encantaba hacerlo, pero al mismo tiempo tú eras súper disciplinada para hacer el paso a paso, no solamente en la finanza, sino también la compra del producto y todo lo demás, ¿no? Que llevó también muchísimas horas. Con relación a mi caso, yo trabajaba en una empresa, básicamente esa empresa, te recuerdas que no teníamos como esa opción de tener un segundo empleo o un segundo ingreso por las horas de trabajo y también por ética profesional. Esa era la fuente principal de ingreso. Sin embargo, de forma gratuita, yo comencé a dar clases hace algunos años atrás y en paralelo también yo venía ahorrando para crear mi propia página, fui educándome también en herramientas digitales sobre marketing, sobre educación y todo este proceso y esa transición.
Esto me llevó más o menos unos 2 años, más o menos, y una vez que renuncié, aún así no inicié en ese momento porque todo cambió muy rápido a nivel digital de, digamos, de tendencias y de temas, no lo tenía tan claro, y allí también demoré algunos mesecitos. Entonces, ¿qué me ayudó? Que básicamente tenía una base de ahorro para no estar tan angustiada, que no significa que no buscara ingresos que quizás me ayudaran también en ese momento, pero no estar tan angustiada que me hiciera perder la idea o el propósito o el objetivo que era emprender en mi propio plan. La renuncia, la reinvención y el propósito inician con una decisión. Ahora que escuchaste estas historias sin filtros, te pregunto, ¿cuál será tu primer paso hacia ese comenzar desde cero con el alma tranquila? Compártelo en tus comentarios. Y si quieres más inspiración y herramientas para tu transformación financiera y personal, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta pronto.